Esto es Educación de la Buena. En este podcast vamos a hablar de la importancia de la inclusión de los ambientes virtuales en la educación. Este podcast fue grabado en marzo del 2020, época por la cual el coronavirus o COVID-19 llega a nuestro país y se convierte en una amenaza para la salud pública. Debido a esto, el gobierno toma la decisión de cerrar las universidades, las escuelas y los colegios. Toma la decisión de enviar los maestros a casa y los estudiantes también. Los maestros en este momento tomamos la decisión de cumplir con nuestra responsabilidad y de darle continuidad al proceso de enseñanza con nuestros estudiantes, es decir, permitirles la oportunidad de continuar con su proceso para poder alcanzar un éxito a final de año en esta empresa educativa. El país tiene que continuar, los niños están en sus casas y ese tiempo lo tienen que aprovechar. Y qué mejor manera que tener maestros capacitados en educación virtual, en educación semipresencial, que pueda darle a estos estudiantes la oportunidad de utilizar ese tiempo en el logro de su empresa educativa. Nos encontramos ante una situación crítica en la que tal vez la única opción que tenemos sea la educación virtual, pero también tenemos profesores en todo el país que a duras penas saben utilizar su correo electrónico. Y no estoy hablando solamente de los profesores viejos, de los que están cerca de la jubilación. Conozco también muchos jóvenes que tal vez por la falta de acceso a estos elementos multimedia o a estos ambientes virtuales no conocen o no les interesan. Pero no vamos a decir que es culpa de los docentes, no. El gobierno se ha encargado de eso. El gobierno se ha encargado de tener docentes poco capacitados en múltiples dimensiones y una de ellas es la educación virtual. Ahora, llega el momento en el que necesitamos la educación virtual y obligan a los docentes a que den la clase desde su casa cuando no tenemos cobertura de internet, no tenemos infraestructura en los colegios y depende específicamente de lo que el profesor tenga en la casa. No hay un apoyo por parte del gobierno. Tal vez las instituciones privadas encuentren un poco más de apoyo por parte de las instituciones, pero no es una política generalizada en Colombia. El hecho de tener a profesores capacitados en educación virtual y tener estudiantes dispuestos a llevar la virtualidad como la opción en este momento para poder seguir con su proceso educativo. Bueno, pero para que no estemos hablando de tantas cosas al mismo tiempo, existe una gran diferencia entre lo que es una teleclase y lo que es la educación en casa. La teleclase está regulada por la ley, es para las personas que trabajan en educación virtual, para los profes de la modalidad virtual, para quienes trabajan directamente desde la casa y su contrato dice que se hace teletrabajo, que hace una teleclase. Otra cosa es una teleconferencia. Y lo que estamos haciendo nosotros es incluir el ambiente virtual en nuestras clases. La educación en casa no es solamente llenar a los muchachos de videos o de lecturas y que hagan los talleres. No. Estos ambientes virtuales los definen y pues se viene hablando desde hace mucho tiempo de esto, sobre todo desde el boom de la tecnología de la información y las telecomunicaciones. Y dicen que es la utilización de tecnologías y herramientas de aprendizaje que son complementarios a los procesos sincrónicos y asincrónicos de comunicación y enseñanza. Es decir, un complemento para nosotros va a ser esta educación virtual, va a ser esta inclusión de los ambientes virtuales. Pero como les digo, no es llenar a los estudiantes de vean videos y hagan ejercicios o resuelvan talleres. Se requiere de un acompañamiento permanente del profesor, se requiere de un compromiso permanente del profesor y se requiere de una intencionalidad muy clara al momento de la evaluación. Ahora también tenemos que diferenciar lo que es la educación virtual de la inclusión de los ambientes virtuales en la educación. La educación virtual es específica para institutos que ofrezcan educación virtual o educación a distancia, mientras que la inclusión de los ambientes virtuales a la educación es la intencionalidad del profesor de querer incluir a los estudiantes en un ambiente virtual, de querer utilizar las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en sus clases y de darle la oportunidad a los estudiantes de explorar muchos campos más allá de los tradicionales. Esto hoy en día es muy fácil hacerlo. Es muy fácil para quienes tienen el acceso a internet y para quienes tienen los equipos en su colegio o en su casa. Obviamente Colombia es un país que cerca del 60% de la población no tiene acceso a internet, que tenemos comunidades rurales que simplemente no tienen internet y estos maestros pues se trata de que ellos mismos puedan diseñar estas herramientas desde lo que se tiene.
Lo importante de la utilización de estos ambientes virtuales es que haya una interacción constante entre la tecnología, el estudiante y el profesor. El profesor es un mediador de cómo se está utilizando esta tecnología y además el profesor debe ser quien guíe ese proceso. Que el estudiante no quede, sería una absoluta irresponsabilidad entregarle un computador a un estudiante, entregarle una tablet a un estudiante y simplemente que él busque la información sin que el profesor le esté dando los recursos o las fuentes de información confiables. Es hora de dejar de buscar en Wikipedia. Es hora de incluir las redes sociales en nuestras clases. Es hora de darle la oportunidad a los estudiantes de que exploren todos los campos que la educación virtual nos puede dar. Yo creo que este podcast se va a extender un poquito en el sentido de que es necesario hacer un podcast donde hablemos de la inclusión de los ambientes virtuales en las ciencias exactas, en las ciencias básicas, otro en las ciencias humanas, otro en las ciencias sociales, porque aquí no vamos a poder hablar de las múltiples herramientas que tenemos. En el canal de YouTube van a encontrar muchas herramientas que se pueden utilizar tanto en el colegio como en la casa y que le pueden dar al estudiante ese espacio para que interactúe con los ambientes virtuales, guiado desde la enseñanza del profesor y que tenga un objetivo claro. Y ese objetivo claro es el aprendizaje. Como siempre en Educación de la Buena, esto es una invitación para los profes, una invitación a que dejemos el tablero y la tiza, o el tablero y el marcador un poquito a un lado, y nos comuniquemos a través de estas múltiples opciones que la tecnología del siglo XXI nos da con nuestros estudiantes. Muchos de ellos son nativos digitales. Ellos en muchos casos conocen mejor la tecnología que nosotros, y de una u otra forma nosotros podemos aprender de ellos. Ahora, dentro de nuestra experiencia docente podemos incluir múltiples dispositivos didácticos en nuestras aulas de clase que nos pueden ayudar con esto. ¿Por qué no, por ejemplo, crear una clase con metodología Flipped Classroom en la que los estudiantes tengan acceso a los videos construidos previamente por el profesor, en la que los estudiantes puedan ver cuál es la temática que se va a llevar en la clase, cosa que cuando se llegue a la clase el estudiante ya esté preparado para un acercamiento inicial a la parte teórica y que sea más un acompañamiento por parte del profesor para poder comprender los conceptos, para poder ser competitivos en el área de trabajo que se esté enseñando y también para poder realizar la evaluación. Es decir, la metodología Flipped Classroom es perfecta con esto, porque podemos crear un blog en el que le dejemos toda la información al estudiante, cosa que el estudiante cuando llegue el momento de la clase ya tenga unos saberes y hayamos podido modelar un poco esas ideas previas de los estudiantes que muchas veces vienen permeadas también por las redes sociales como por los medios de comunicación y la interacción con sus familiares. Para ello tenemos muchas herramientas en la web. El paquete de G Suite, por ejemplo, le proporciona al profesor la oportunidad de vincular Google Classroom con YouTube y con un blog tal vez en Google Sites. Es decir, cosa que el profesor pueda hacer un acercamiento inicial al concepto y cuando llegue a la clase ahí sí poder trabajar marcador y tablero y lengua para que el estudiante acceda a un conocimiento, para que el estudiante comprenda más y la clase sea más para aclarar las dudas de los estudiantes. Hoy en día se está hablando mucho de la importancia de ofrecer espacios creativos a los estudiantes y qué mejor forma de hacerlo que a través de las páginas web, es decir, darle la oportunidad al estudiante de crear un blog, un micrositio web para que se lo pueda mostrar a sus familiares, para que se lo pueda mostrar a sus amigos, en el que esté hablando de cosas del colegio, es decir, que pueda tener un blog en el que pueda actualizarse, en el que pueda mantenerse actualizado acerca de los aprendizajes que está adquiriendo en el colegio. Ahí no solamente estamos trabajando creatividad, sino también estamos trabajando lectoescritura, capacidad de expresarse, estamos trabajando argumentación y a los estudiantes les gusta mucho esto, siempre y cuando no se vea como una obligación en la cual el estudiante solamente esté subiendo información a un blog como un resumen de lo que está haciendo en clase, sino que se le dé la oportunidad al estudiante de explorar las múltiples narrativas y las múltiples formas de expresar lo que se tiene. Profes, y nada de esto no lo tenemos que inventar. Hay grupos de investigación dedicados a las TIC, hay grupos de investigación dedicados a la virtualidad. Y si buscamos en Google Academics, vamos a encontrar que son muchos los artículos y las producciones que nos dicen cómo se trabaja de forma correcta la virtualidad desde las aulas, o el trabajo en casa, o la educación en casa. Entonces, esto también es una invitación a que
nos acerquemos un poquito a la producción científica que están haciendo los grupos de investigación. Hay múltiples semilleros dedicados a eso, y que leamos un poquito acerca de los avances en tecnología y de los avances en educación para poder utilizar la tecnología de la información y las comunicaciones de forma correcta. Si vamos a las páginas web de las universidades que tienen facultades de educación, seguramente allí vamos a encontrar grupos de investigación dedicados a esto, y podemos formar núcleos de investigación dedicados a esto en nuestros colegios. Es decir, podemos reunirnos con un grupo de profes, contarnos cuáles han sido los avances que hemos hecho, cuáles han sido los dispositivos que hemos utilizado en las clases, cómo utilizamos estos dispositivos, cómo le enseñamos a los estudiantes, discutir alrededor de eso y, por qué no, hasta producir un artículo. En este momento, la comunicación entre profesores se hace fundamental, que nos podamos compartir las experiencias y que nos podamos compartir cuáles son esos descubrimientos que estamos haciendo. O si nos reunimos semanalmente con un núcleo de profesores para leer un artículo, discutir un artículo y luego llevarlo a nuestras aulas de clase con todas las modificaciones que requiere cada una de las escuelas y cada uno de los grados. Entonces, no es necesario ponernos a experimentar, no es necesario porque de pronto podemos llevar a los estudiantes a un estado de frustración, como se está presentando actualmente con la mala utilización de estos servicios, puesto que en múltiples ocasiones lo que se presenta es que el profesor sube un documento, estudiantes lean este documento y luego resuelvan ese taller. No, enfáticamente decimos no, esa no es la forma de trabajar virtualidad en la casa o en el colegio. O hacer un formulario de Google Forms con una evaluación y que los estudiantes la presenten y el que se rajó. No, aquí se requiere argumentación, se requiere que el profesor tenga un conocimiento de cómo se trabajan estas herramientas y la intencionalidad plena de que va a ser una evaluación, y que si la evaluación es formativa, entonces sirva para hacer esta formación con los estudiantes. Hay múltiples plataformas que nos permiten hacer evaluación, y en el blog encontrarán cómo se utiliza Kahoot, cómo se utiliza Quizzes, cómo se utiliza Google Forms. Pero lo más importante aquí es lo que el profesor quiere. ¿Cuál es la intención del profesor y cuál es la intención de la evaluación? Siempre basado en unos estándares. Y que la evaluación esté alineada con los objetivos, pues para poder darle al estudiante el conocimiento que necesita y luego poder evaluarle ese conocimiento que le enseñamos. Oh, yeah. Por último, hay una realidad que no podemos desconocer, y es que el teléfono celular hace parte de nuestras vidas, tanto para los estudiantes como para nosotros. Y sabemos que a veces es incómodo y a veces es un factor que genera distracción en los estudiantes, porque tampoco es bueno que un estudiante esté mirando WhatsApp o esté mirando sus redes sociales mientras está en clase. Por eso es necesario hoy en día incluir el teléfono celular en nuestras clases, dejarle claro al estudiante que hay momentos para utilizar la tecnología y hay momentos en el que el móvil debe estar guardado dentro del maletín. Que nosotros podemos decirle a los estudiantes es que el celular hace parte de nosotros, hace parte de los elementos que utilizamos en la clase, que no es un secreto, y eso le va a quitar tal vez un poquito de tabú al uso del celular en el salón. Es decir, que los estudiantes lo estén utilizando de una forma responsable y que nosotros estemos pendientes de eso. Es imposible también ver qué es lo que el estudiante está haciendo en su pantalla, porque eso se convierte en un micromundo para el estudiante y ellos son demasiado hábiles para manejarlo, incluso más que nosotros. Pero sí es necesario tenerles claro a los estudiantes que hay momentos en los que sí vamos a utilizar la tecnología y hay momentos en los que no la vamos a utilizar. Y que cuando la estemos utilizando, entonces sea guiado por el profesor con unas instrucciones claras y sobre todo con un objetivo claro. Que el estudiante sepa para qué está utilizando el móvil, si es para la búsqueda de información, si es para hacer cálculos, si es para comunicar algo o si es para participar de la clase. De pronto tendremos una pantalla en Paddle o tenemos una pantalla en Pinterest a la que les pedimos a los estudiantes que suban imágenes para poder complementar la explicación. Es decir, la invitación entonces, una segunda invitación, es a que no nos neguemos a que la tecnología está entre nosotros. Es a que no nos neguemos a que los celulares, los computadores y las tablets hacen parte ya de nosotros y están evolucionando junto con nosotros. Hay evolucionistas que dicen que son tan parte de nosotros los dispositivos móviles que están evolucionando parejo con nosotros y que hacen parte de nuestra evolución. Eso no lo podemos negar, profes, y lo que tenemos que hacer es sacarle provecho a eso. Yo me despido por aquí. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast. Esperamos la próxima semana tener un invitado con nosotros
poder continuar con este proyecto y que ustedes participen de este proyecto. Visiten www.educaciondelabuena.com. En el canal de YouTube van a encontrar herramientas para trabajar las TIC con los estudiantes. En las historias del Instagram JD Cardona O vamos a encontrar Ciencia de la Buena, un poquito de ciencia exacta para todos. Y en el blog van a encontrar actualizaciones constantes sobre documentos interesantes y artículos interesantes para trabajar nosotros y para compartir con nuestros estudiantes. También hay una página de Facebook que se llama Educación de la Buena. Entonces, muchas gracias por estar en este episodio. Espero su retroalimentación. El correo es jdcardonocampo@gmail.com y también hay una barra de comentarios en el blog para que los visiten. Entonces, muchas gracias otra vez y chao pues.